Hay dos maneras de clasificar los órganos linfoides. Uno, si estos tienen cápsula o no tienen cápsula de tejido conectivo. Los órganos linfoides encapsulados son ganglio linfático, los ganglios linfáticos, porque son varios, el vaso y el timo. Los órganos linfoides no encapsulados, conocidos también como tejidos linfoides asociados a las mucosas, son las amígdalas, tanto palatina, lingual como faríngea, el apéndice secal, las placas de Peyer y todos los demás tejidos linfoides asociados a las mucosas, como existe a nivel de los bronquios y también el resto del aparato gastrointestinal. La otra manera de clasificar los órganos linfoides es si son primarios o secundarios, también llamados centrales o periféricos. Dentro de los órganos linfoides primarios está la médula ósea y el timo. Dentro de los órganos linfoides secundarios o periféricos están los ganglios linfáticos, el vaso y todos los tejidos linfoides asociados a las mucosas, como son las amígdalas, las placas de Peyer y todo el resto que les he mencionado. Esta clasificación es mucho más importante, mucho más interesante por lo siguiente. Partamos de un hecho, todos los órganos linfoides, tanto primarios como secundarios, producen linfocitos, bien sea linfocitos T o bien sea linfocitos B. Entonces, estamos un poco rompiendo la idea de que solo la médula ósea produce linfocitos. Entonces hay una función que es común a todos los órganos linfoides, que es la producción de linfocitos, tanto T o B. Segundo, la gran diferencia entre órganos linfoides primarios y secundarios radica en lo siguiente. Los órganos linfoides primarios, como la médula ósea o el timo, no reaccionan frente a un antígeno, por lo tanto no son antígeno dependientes, o son antígenos independientes, en otras palabras. Y finalmente no hay respuesta inmunológica en esos órganos linfoides primarios como el timo y la médula ósea. A diferencia, en los órganos linfoides secundarios sí hay respuesta inmune. Eso significa que frente a un antígeno hay una reacción en estos órganos linfoides secundarios, ¿no? Y por lo tanto se les llama también antígeno dependientes. Esa es la gran diferencia entre un órgano linfoide primario y un órgano linfoide secundario. Antes de hablar de los órganos linfoides en sí, vamos a hablar de esta estructura que se le conoce como nódulo linfático o folículo linfoide. Un folículo linfoide, cuando nace un niño, se le conoce con el nombre de folículo linfoide primario. Y es un órgano, es una estructura, redondeada, como están viendo en la imagen, y formado exclusivamente por linfocitos B maduros. Cuando esta persona nace y se expone al medio ambiente y se expone a los antígenos, se convierte en folículos linfoides secundarios o reactivos. Y la gran diferencia con el primario es que en este órgano linfoides secundarios, en estos folículos linfoides secundarios, ya hay centro germinativo. Lo que ustedes están viendo en la parte central de una coloración más clara se llama centro germinativo. En la parte periférica, donde se ve un poco más oscuro, se les llama el manto, ¿no? Recuerden que para partir de un principio, en los folículos linfoides, los linfocitos que predominan son los linfocitos B. Se encuentran linfocitos T, sobre todo colaboradores CD4, en muy poca cantidad, y vamos a ver más adelante cuál es la importancia que tienen estos linfocitos T colaboradores. Entonces decíamos que frente a un antígeno, estos folículos linfoides primarios reaccionan, y la manera como reacciona es formando el centro germinativo. El centro germinativo entonces es la consecuencia de la respuesta al antígeno, y lo que ocurre es lo siguiente: a partir de la periferia del manto, los linfocitos B maduros van a activarse y van a sufrir un proceso
que se llama una desdiferenciación blástica. O sea, de maduro se convierten en inmaduro. Y por eso se les llama linfoblastos, inmunoblastos, centroblastos, ¿no? Y estas células van a ser mucho más grandes que los linfocitos B pequeños de la periferia, ¿no? Y van a empezar a proliferar, y todo eso por una estimulación que sufren estos linfocitos por los linfocitos T colaboradores o helper CD4. Estas células van a seguir dos caminos, empiezan a proliferar y van a formar dos clonas, dos tipos de células. Por un lado, van a convertirse en células plasmáticas y van a empezar a producir anticuerpos específicos para el antígeno que produjo toda esta reacción inmunológica. Y por otro lado, van a convertirse en células de memoria que van a reaccionar en una segunda instancia, en una siguiente oportunidad por el mismo antígeno de manera mucho más rápida y específica, porque estas células de memoria de frente se van a convertir en células plasmáticas y van a empezar a producir anticuerpos. Esta es una imagen a un mayor aumento del centro germinativo. Como ven ustedes, vamos a ver proliferación, vamos a ver mitosis, vemos células con núcleos grandes, incluso algunos tienen un aspecto clivado, o sea, como arriñonado, con nucleolo, ¿no? Estos son los famosos linfoblastos, centroblastos o inmunoblastos, ¿no? Entonces hay una gran proliferación en el centro germinativo y tiene un citoplasma mucho más amplio, son linfocitos mucho más grandes, por eso el centro germinativo se ve mucho más claro. Igualmente, aparte de haber estas células, vamos a encontrar dentro del centro germinativo dos células más. Uno son los macrófagos, que se los conoce también como macrófagos teñibles, y las otras células son las células dendríticas foliculares. Estas células dendríticas foliculares son unas células que son presentadoras de antígeno, pero no se originan de la médula ósea, es decir, no se originan del monocito, como si se originan todas las demás células presentadoras de antígeno. Ahora, entonces, este es el resumen que hemos estado describiendo. Hemos hablado de la circulación de la linfa y ahora vamos a hablar de las funciones que tiene el ganglio linfático. Recuerden que hay la función común a todos los órganos linfoides, la producción de linfocitos y producción de inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces, ¿cuál es la función específica? La función más importante que tiene el ganglio linfático es la filtración de la linfa. Cuando decimos filtrar la linfa, nos estamos refiriendo a que a través de los vasos linfáticos aferentes va a ingresar una linfa que contiene partículas, que contiene bacterias, ¿no? Contiene antígenos. Una vez que ha ingresado los órganos al ganglio linfático, todas estas partículas atraviesa por todos los senos y cuando llega a los senos medulares, los cordones medulares que tienen macrófagos fagocitan a esas partículas, ¿no? Y hace que la linfa que sale por los vasos linfáticos eferentes sea una linfa depurada, mucho más limpia. Por eso se dice que filtra la linfa. Ahora, no solo la linfa que sale por los vasos linfáticos eferentes es una linfa mucho más limpia, ya sin cuerpos extraños, sin bacterias, por mencionar, ¿no? Sino además contiene mayor cantidad de células de cuando ingresaron a través de los vasos linfáticos eferentes. ¿Qué células? Pues como este órgano linfoide, ganglio linfático, se producen linfocitos, van a ver que va a salir también cierta cantidad de linfocitos B de células plasmáticas hacia la circulación. Vamos a ver las siguientes imágenes para más o menos describir las características del ganglio linfático. Esta es una imagen a menor aumento donde vemos el ganglio linfático completo.
vemos en la parte periférica lo que sería la corteza y reconocemos la estructura más importante, que es la corteza, que son los folículos linfoides. En la parte más interna una zona más clara con áreas más oscuras, que sería la médula, y entre los dos sería la paracorteza. Vamos a ver ahora una imagen a mayor aumento. Hacia la izquierda vemos lo que sería la corteza y hacia la derecha sería la médula. En la corteza estamos reconociendo primero la cápsula, ¿no? Debajo de la cápsula hay un espacio blanco que dice una S, ese es el seno subcapsular. Después viene el folículo linfoide, ¿no? Característico, un folículo linfoide secundario con la zona del manto que es más oscuro y al centro una zona más clara que es el centro germinativo. Es lo característico de un folículo linfoide secundario. Hacia la derecha vemos la médula. La médula tiene los dos componentes, los cordones medulares, que es la parte más oscura, más morada, que tiene los diferentes tipos de células que hemos mencionado. La zona más clara corresponde a los senos medulares. Y por ahí también vemos unas estructuras que están formadas por fibras colágenas, por tejido conectivo, que son las trabéculas o tabiques. Vamos a ver la siguiente imagen a mayor aumento. Y ahí sí notamos claramente los componentes de la médula, ¿no? Hacia la derecha, en la flecha verde, sería un cordón medular con todos los componentes que hemos mencionado. Hacia la izquierda, en la flecha celeste, está una trabécula de tejido conectivo y entre los dos los senos medulares, ¿no? Recuerden que en los senos medulares circula linfa y podemos ver una que otra célula circulando. Bueno, ese es un resumen de lo que es un ganglio linfático. Vamos a hablar a continuación del vaso. El vaso es un órgano linfoide secundario. Tiene más o menos un peso de 150 gramos. Se encuentra ubicado en el hipocondrio izquierdo o en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Es un órgano que tiene una parte abdominal y una parte retroperitoneal. Lo interesante está rodeado de una cápsula de tejido conectivo, igualmente donde se emiten dentro prolongaciones de tejido conectivo, formando lo que se llama trabéculas esplénicas, que ustedes lo ven acá de un color rosado más intenso. Pero en algunas especies, en algunos animales, en algunos mamíferos, aparte de haber tejido conectivo, habría músculo liso. ¿De cuál sería la importancia del músculo liso en la cápsula y en la trabécula del vaso? Se supone que llegan a tener una capacidad de contracción este músculo liso, y con lo cual un poco que al contraerse aumentaría la expulsión de sangre del vaso. El vaso en algunas especies, en algunos animales, es un órgano que contiene una gran reserva de sangre, y en casos que se requiera pues va a expulsarse cierta cantidad de sangre, ¿no? En los humanos no está tan claro la presencia de músculo liso en la cápsula y en las trabéculas. Bueno, vamos a revisar el vaso y vamos a ver que a diferencia del ganglio linfático, donde hablamos de corteza, de médula, de paracorteza, vamos a hablar de lo que es la pulpa blanca y la pulpa roja. Esos nombres de pulpa blanca y pulpa roja se deriva por lo siguiente. Cuando nosotros en una necropsia agarramos el vaso y lo partimos por la mitad, pues lo primero que nos llama la atención es que va a brotar una gran cantidad de sangre. Tal es así que tenemos que secarlo con una esponja, y una vez que le hemos secado una esponja, lo que vamos a ver son unos puntitos blancos en un fondo rojo vinoso, que es el color del vaso. Entonces a esos puntitos blancos se le llama pulpa blanca, y todo el resto, el fondo rojo vinoso, es la pulpa roja. Pero cuando uno colorea la lámina, como estamos viendo en la imagen, lo que es la pulpa blanca se ve de un color más morado,
y lo que es la pulpa roja sí se ve rojo, ¿no? O sea, no habría en ese sentido ningún problema. Y lo que se ve más rosado, como les vuelvo a repetir, son las trabéculas esplénicas. Vamos a hablar entonces primero de la pulpa blanca, después de la pulpa roja. La pulpa blanca, vamos a ver que tiene los siguientes componentes. Un folículo linfoide secundario, como estamos viendo en la imagen, ¿no? Con su centro germinativo y su manto de linfocitos. Pero la característica más importante que tiene el vaso, la pulpa blanca, y que nos permite reconocerlo como un órgano, es la presencia dentro del folículo linfoide de una arteriola. Esta arteriola se le llama arteriola central, se le llama arteriola centrofolicular o arteriola folicular. En la imagen de la izquierda lo estamos viendo de un color anaranjado a esta arteriola. Entonces, cuando usted vea un folículo linfoide con una arteriola dentro del folículo, no necesariamente al centro, como estamos viendo ahí, y nos preguntan diagnóstico de órgano, con toda seguridad vamos a ver que el órgano es el vaso. Vamos a responder que el órgano es el vaso. ¿Qué más tenemos aparte de las dos estructuras importantes, el folículo linfoide y la arteriola? Alrededor de la arteriola, como estamos viendo en la imagen de la izquierda de un color violeta o morado, estamos viendo lo que se llama la vaina linfática periarteriolar. Acá las iniciales de PALS se refiere a vaina linfática periarteriolar. La vaina linfática periarteriolar tiene importancia porque es el lugar donde se encuentran linfocitos T en el vaso. Entonces, cuando nos pregunten nuevamente en qué lugar, en qué estructura encontramos linfocitos T en el órgano vaso, la respuesta va a ser en la vaina linfática periarteriolar. Si nos volvieran a preguntar en qué lugar del ganglio linfático encontramos linfocitos T, la respuesta va a ser en la paracorteza, ¿no es cierto? No se han olvidado, acabo de hablar de eso. Bueno, entonces recuerden bien la importancia de la pulpa blanca. También vamos a hablar de la pulpa roja, ¿no? Que está en la parte superior, en la parte inferior, pero antes de hablar de la pulpa roja, vamos a ver una zona que se llama la zona marginal, ¿no? La MZ que están viendo acá y la zona marginal de color anaranjado que están viendo ustedes en la imagen de la izquierda, que tiene una gran importancia. La zona marginal está formada por linfocitos T, habría también cierta cantidad de linfocitos T, pero en menor cantidad que en la vena linfática. Habría macrófagos, ¿no? Que son presentadoras de antígeno, como están viendo ustedes en la imagen, y había unos senos marginales por donde va a llegar la sangre hasta ese lugar. La importancia del seno marginal radica en lo siguiente. Se ha descubierto que la zona marginal es el lugar donde entra por primera vez en contacto los antígenos con las células inmunológicas, o sea, con las células presentadoras de antígeno. En otras palabras, el lugar donde entra en contacto por primera vez el antígeno y se produce una reacción inmunológica en el órgano vaso es en la zona marginal. No es como ocurre en el ganglio linfático en los folículos linfoides, sino esto ocurre primero en el seno marginal y después probablemente pase ya a los folículos linfoides. Entonces no se olviden de la importancia que tiene el seno marginal como el lugar donde se inicia la respuesta inmune en el vaso. Ahora vamos a ver hablar de la pulpa roja. La pulpa roja se parece un poco a lo que hemos hablado en la médula, en el ganglio linfático. O sea, tiene cordones y tiene senos. Los cordones en este caso se llaman los cordones esplénicos o los cordones de Billroth. Y en el caso de los senos se llaman senos esplénicos, ¿no? O senos venosos también.
Empezaremos hablando primero de los senos venosos, los senos esplénicos. Estos senos se caracterizan por estar formados en la imagen inferior derecha. Estamos viendo un seno esplénico, algunos le dicen sinusoide esplénico, porque está formada por unas células endoteliales que tienen esta disposición. Son unas células bastante alargadas, como empalizadas, ¿no? Entre ellos hay unos espacios bastante grandes, como están viendo ustedes, ¿no? Y alrededor va a haber una lámina basal discontinua y están rodeados por unas cuantas fibras reticulares. Hablando de las fibras reticulares, disculpen que recién les mencioné, tanto en el ganglio linfático como en el vaso, a partir de las trabéculas se forma una malla, una red de fibras reticulares. Recuerden que vimos una imagen de esto cuando hablamos de tejido conectivo y vimos una lámina de ganglio linfático donde las fibras reticulares con una coloración argéntica rodeaban a las células inmunológicas. Entonces recuerden que la función de las fibras reticulares es la de sostén de protección de las células inmunológicas, tanto el ganglio linfático como el vaso. Vamos a ver que en el timo no existen fibras reticulares, ¿no? Y vamos a ver cómo resuelve ese tema el timo. Entonces, como estamos hablando de los senos venosos, los senos esplénicos, vamos a ver que esto hace que estos senos sean bastante permeables, ¿no? Y dejen pasar las células sanguíneas hacia los cordones de Billroth y al revés. Los macrófagos emitan sus prolongaciones dentro de los senos esplénicos, porque recuerden que en el vaso circula sangre. Recuerden que el ganglio linfático circula linfa. En el vaso circula sangre. Con relación a los cordones de Billroth, los cordones de Billroth están formados, o sea, tienen los componentes muy parecidos a los cordones medulares del ganglio linfático. ¿Qué les dije? Tiene linfocitos B, células plasmáticas, macrófagos, células reticulares, pero con una gran diferencia. En el caso de los cordones de Billroth contiene células sanguíneas. O sea, vamos a encontrar hematíes, leucocitos y plaquetas, además en los cordones de Billroth. Bueno, eso es lo más importante con relación a la pulpa roja. Entonces vamos a pasar a la siguiente y vamos a ver que dentro de la circulación esplénica aprovechamos esta imagen para mencionar la presencia de una arteriola para algunos capilar que se llama arteriola o capilar envainado. Esta arteriola envainada se diferencia de cualquier otra arteriola porque tiene una luz muy pequeña y alrededor, en vez de haber músculo liso, vamos a encontrar macrófagos, ¿ya? Esto hace que esta estructura, la arteriola envainada, se convierta en el lugar de remoción de las células viejas, como los hematíes que han cumplido su tiempo de vida media, 120 días, y de las plaquetas y de partículas de la sangre. Recuerden que es el lugar donde se destruyen los glóbulos rojos viejos, pero también sería el lugar donde se destruyan los hematíes que tienen algún defecto, como ocurre en las anemias de células falciformes o conocidas también como sickle cell anemia, donde los hematíes adoptan esta forma en forma de hoz ¿no? Y esto es debido a una hemoglobinopatía, ¿no? Vamos a encontrar en este caso una hemoglobina S, que es la que produce este defecto. En este caso también se dice que la destrucción no es solo en esta arteriola, sino también en los senos esplénicos a través de los macrófagos, que lo fagocitarían mucho más rápidamente. Es que tiene el vaso. Recuerden que cuando hablamos de las funciones de los órganos linfoides decíamos que había funciones que son comunes, como la producción de linfocitos. Pero el vaso tiene tres funciones que son específicas del vaso. Uno, la filtración de la sangre.
2, la destrucción de los hematíes viejos que acabamos de mencionar. Y 3, la hematopoiesis extramedular. Ahí ustedes agreguen ahí lo que es hematopoiesis extramedular en condiciones patológicas. Hablemos primero de la filtración de la sangre. Así, cuando hablamos del ganglio linfático, de filtración de la linfa, y que por un lado entra una linfa sucia, si queremos llamarlo, con un montón de partículas, después salía una linfa limpia. En este caso, los antígenos que llegan a través de la sangre, las bacterias que llegan a través de la sangre. El ejemplo más característico es cuando una persona tiene una infección a nivel de la faringe, a nivel de los bronquios, y uno de los gérmenes más implicados en esto es el neumococo. Cuando no recibe un tratamiento a tiempo, no recibe los antibióticos, las bacterias pasan a la sangre. A eso se llama bacteriemia. Entonces, cuando los neumococos llegan a la sangre, van a pasar por el vaso, y cuando pasa por los senos esplénicos, los macrófagos captan a la bacteria y lo fagocitan. Entonces, filtran la sangre, ¿no? Eliminan la bacteria. El problema es cuando no hay vaso, o sea, cuando a una persona le han hecho una esplenectomía, ¿no? Y coge igualmente esta infección por neumococo. Pongamos 2 ejemplos. Recuerden que el vaso también es un órgano donde se destruye plaquetas. Cuando un niño, porque esto es frecuente en los niños, tiene lo que se llama una púrpura trombocitopénica idiopática, donde se está destruyendo grandes cantidades de plaquetas, ¿no? Y esto está condicionando una trombocitopenia y el riesgo de que el niño pueda empezar a sangrar por falta de plaquetas. Uno de los tratamientos es sacar el vaso, hacerle una esplenectomía. ¿Para qué? Porque acabo de decir que es el lugar donde se destruye plaquetas. Al sacar el vaso, pues se deja de destruir plaquetas, y las plaquetas aumentan, empiezan a subir, a normalizarse. Pero esta es una operación que se realiza de manera programada, es una operación electiva. Entonces, semanas antes de operarle, pues lo que se hace es vacunarlo contra el neumococo, ¿no? Y con eso se evita que en un futuro pudiera tener una infección por neumococo y las consecuencias serían severas. Pero cuando una persona tiene un traumatismo, un accidente, por decir un traumatismo abdominal, se le rompe el vaso y empieza a sangrar, y en ese momento tienen que operarle y sacarle el vaso. Ahí ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, el riesgo de que después coja una infección por neumococo es muy alto, y en vez de terminar en una bacteriemia, ¿no? Al no haber vaso, va a llegar a una septicemia, un shock séptico, y puede fallecer. Con relación a la hematopoiesis extramedular, recuerden que el vaso junto con el hígado son órganos hematopoyéticos en la vida intrauterina. Pero cuando ya nace la persona, el único órgano hematopoyético es la médula ósea. Sin embargo, tanto en el hígado como en el vaso han quedado células madres hematopoyéticas, ¿no? Y que en algunas condiciones patológicas pueden retomar su función hematopoyética. ¿Cuáles serían esas condiciones patológicas que haría que el vaso retome su función hematopoyética? Una, cuando la médula ósea se llena de fibrosis. A eso se llama mielofibrosis. Otra sería cuando la médula ósea se infiltra por células neoplásicas, como ocurre en los linfomas, en las leucemias o en las metástasis que puede haber por un cáncer. En esos casos, el vaso podría reasumir su función hematopoyética. Entonces, recuerden bien, esas son las funciones más importantes que tiene el vaso. Entonces, a continuación, para ir terminando, vamos a hablar del timo. Recuerden que timo es un órgano linfoide primario. Entonces, acá no vamos a hablar de respuesta inmunológica, acá no vamos a hablar de folículos linfoides. El timo es un órgano que llega a su máximo desarrollo alrededor de los 10 años de edad.
A partir de ahí empieza a involucionar. Se encuentra ubicado en el mediastino anterior y superior, llega a tener más o menos 40-50 gramos de tamaño. El tipo se rodea de una cápsula de tejido conectivo, como estamos viendo, se divide en lóbulos y después en lobulillos. Cada una de estas imágenes que ven ustedes como unos polígonos es un lobulillo tímico. Es un lobulillo tímico. Vemos que ese lobulillo tímico tiene una parte periférica mucho más morada, que sería la corteza tímica, y una parte central mucho más clara, que sería la médula tímica. En este plano pareciera que la médula no se comunica con la médula de otro lobulillo, pero si vemos la imagen inferior derecha, ahí vemos como que sí, la médula de un lobulillo tímico se comunica con la médula del otro lobulillo tímico. La médula, que es la parte inferior, está formado en mayor cantidad, por eso se ve clara, por las células epiteliadas reticulares. En este caso, el 90% de las células que encontramos en la médula son células epiteliadas reticulares del tipo 4, 5 y 6. Con relación a las células epiteliadas tipo 6, son las que van a formar la estructura más característica del timo, que se llama el corpúsculo de Hasal, que lo estábamos viendo en la imagen inferior derecha. Entonces, un corpúsculo de Hasal son laminaciones concéntricas de células epiteliales reticulares tipo 6. Este tipo de células, los corpúsculos de Hasal, incluso puede llegar a queratinizarse, como estamos viendo en la imagen. ¿Cuál es la importancia del corpúsculo de Hasal? Antiguamente se decía que no tenían ninguna función, y para lo único que servía era para que aumentaba con la involución del timo. Cuanto más viejo era el timo, más corpúsculo de Hasal había. Pero últimamente se ha visto que los corpúsculos de Hasal producirían una linfopoietina estromal tímica o interleuquina 4, interleuquina 7, que tendría que ver todavía con la capacidad de diferenciación de los linfocitos T, ¿no? Y de especialización. En otras palabras, todavía ocurriría una selección positiva a este nivel, con lo cual podría bajar incluso al 5% y solamente el 5% pasar a la sangre. Me estaba olvidando que en la corteza tímica los capilares sanguíneos son de tipo continuo, mientras que en la médula los capilares sanguíneos son de tipo fenestrado o de tipo sinusoidal, incluso para algunos. Digamos avanzado. Entonces, con relación a la función del timo, la producción de los linfocitos T, la producción de hormonas, las células epiteliales reticulares, sobre todo de la médula, que es el tipo 4, el tipo 5, producirían unas hormonas que tienen diferentes nombres, que se llama timosina, timolina, timopoietina, factor humoral tímico. Estas, o sea, las células epiteliales reticulares, al producir estas hormonas, estimularía la diferenciación de los timocitos en linfocitos T. Entonces, por ese motivo es cuando hablamos del síndrome de DiGeorge, se menciona que este síndrome de DiGeorge se caracteriza por un timo atrófico o hipoplásico, donde hay ausencia de linfocitos T. Pero esto debido a que, mejor dicho, no se forman linfocitos T, debido a la ausencia de las células epiteliales reticulares. Entonces, al no haber células epiteliales reticulares, no habría célula que presente el antígeno, y también no habría la célula que produce la hormona que estimularía esta diferenciación, ¿no? En eso consistiría el síndrome de DiGeorge. Con relación a la barrera hematotímica, esto está en la corteza. Esas serían las capas, el endotelio, el capilar continuo, la lámina basal,
la célula endotelial reticular y la lámina basal. Esto forma la barrera hematotímica, ¿no? Con lo cual se evita que las células, los timocitos, no entren en contacto con cualquier antígeno de la sangre. Con relación a los efectos de la timectomía, no es lo mismo sacarle el timo a un recién nacido o a un niño antes de los 10 años que sacarle el timo a una persona ya de cierta edad. En los primeros años de vida se va a formar los linfocitos T, por lo tanto, si uno le quita el timo a un recién nacido, no va a formarse los linfocitos T. Pero cuando uno le saca el timo a una persona ya de cierta edad, ya se formó la población de linfocitos T, ¿no? Que, como sabemos, el timo es un órgano donde se forman linfocitos T. En otras palabras, es como si fuera la universidad donde a uno le dan el título de médico cirujano. Una vez que tenga el título de linfocito T, pues cuando termina de estudiar en la universidad, sale del timo y se va a ir a los órganos linfoides secundarios donde va a ejercer su función. Sabemos en ganglio linfático dónde los encontramos y sabemos dónde lo encontramos en el vaso. Ahí es donde va a trabajar los linfocitos T. Recuerden que en el timo mismo no cumple ninguna función. Entonces la timectomía de una persona de cierta edad ya no tiene importancia porque ya los lugares donde encontramos linfocitos T ya están poblados. Para terminar, vamos a hablar de los tejidos linfoides asociados a las mucosas, y esto se refiere a los órganos donde no están rodeados de una cápsula de tejido conectivo, y los más importantes tenemos las amígdalas, la palatina, la lingual, la faringea, los tejidos linfoides asociados al intestino, como es el apéndice cecal y las placas de Peyer, y los tejidos linfoides asociados a los bronquios. Vamos a ver algunas imágenes. Hacia la parte superior derecha, la amígdala palatina, lo reconocemos porque vamos a ver que la mucosa de la amígdala tiene epitelio poliestratificado plano no queratinizado. Debajo vamos a encontrar un folículo linfoide con su centro germinativo. El apéndice cecal lo reconocemos porque en la submucosa vamos a encontrar una gran cantidad de folículos linfoides, ¿no? En este órgano que es el apéndice. Y las placas de Peyer se consideran como folículos linfoides muy aglutinados, folículos linfoides confluentes, se le conoce como placas de Peyer. Los encontramos en el ilion y solamente se encuentra en la cara antimesentérica. En la zona que está unida al mesenterio no hay placas de Peyer, solamente al frente, en la pared que está al frente, lo que se llama la cara antimesentérica, es donde encontramos las placas de Peyer. Finalmente, esta imagen es un resumen de lo más importante con relación al ganglio linfático, al vaso y al timo, y las características de cada una de ellas, ¿no? Muy propias para recordarlo. Creo que con eso terminamos. Muchas gracias.